Bueno, llegamos al fin a la última parte de la clase, donde vamos a poner el foco más específicamente en lo educativo, y uno podría decir si acaso todas estas transformaciones epocales en clave de constitución de nuevos sujetos, un sujeto del rendimiento, como dice Byung-Chul Han, en clave de una perspectiva más virtual y tecnológica de la vida cotidiana, impacta o deja de alguna manera en un nuevo lugar o en un nuevo desafío al trabajo docente y a la función educadora de la escuela. En este sentido, este tercer texto, al que hemos titulado De educadores a coach, neoliberalismo educativo, pretendemos mirar comparativamente desde aquel viejo docente de la escuela sarmientina, el maestro normalista, cuya tarea se centró en civilizar a los bárbaros, un maestro que debió ofrecerse como un modelo a imitar, al docente que se ofrece hoy en los portales asociado a la figura del coach, cómo podemos ir pensando nuestros propios posicionamientos. ¿Qué dice la autora? Dice, la cuestión de la que debemos tomar noción es que hemos naturalizado en el discurso pedagógico términos provenientes de la teología del mercado, que va dejando mensajes de individualismo, competitividad, darwinismo social y conductista en el imaginario social del ciudadano común y en la práctica educativa. Ya no nos llama la atención hablar de escuelas privadas, cuestiones que son muy nuevas si nosotros hacemos una mirada a largo plazo en cuestión de lo pedagógico. Ahí me equivoqué, ahí era la proporción. Decía, no, en la clase anterior a esta creo que fue que les hablé de la relación educación y economía en los años 70, o sea, es sumamente reciente que se haya incorporado en el discurso y en el pensamiento educativo la cuestión de la redituabilidad, la cuestión de la riqueza, la cuestión de la mercancía, la cuestión de la obtención de ganancia. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que la idea de emprendedurismo, educación emocional, obtención, teoría de las pedagogía de las competencias, la noción de coaching, se han hecho muy presentes en el campo de la educación. El modelo que se quiere imponer a nivel social, a nivel necesidades del capitalismo actual, lo hemos comprendido de la mano de las conceptualizaciones de Byung-Chul Han como un modelo del emprendedurismo. Este es un concepto que proviene del campo económico, se asocia a la actitud de los sujetos frente al mercado, acuérdense, ya no el topo, ahora la serpiente, aquel que es capaz de desplazar con su propio movimiento, ir abriendo camino. Y esta idea se utiliza para referir al sistema de rasgos, valores, cualidades y actitudes psicológicas personales asociadas a una motivación para comenzar una actividad empresarial. Hoy ya no se está demandando un maestro civilizador. Hoy se demanda también un maestro empresario, gestor de su clase, gestor de su aula. Pero incluso se lo ha empezado a nombrar como coach, ¿sí? ¿Y de dónde viene la palabra coach? Viene del ámbito deportivo, ustedes lo saben, un entrenador, ¿sí? Alguien que camina a mi lado y se relaciona directamente con el entrenamiento. Entonces, digamos que una apuesta, hay un achicamiento del carácter de lo educativo. Soy alguien que te entrena, que te acompaña en tu camino, ¿no? Este,
necesario para generar condiciones que permitan a determinados deportistas alcanzar objetivos fijados. En el proceso de coaching, el entrenador se apoya en la motivación en pos de hacer evidente las capacidades y el talento individual. O sea, termina siendo alguien que te dice, vos podés, sí, vos llegás al máximo de tu talento, ¿sí? De manera de optimizar su desarrollo. Fíjense cómo acá se empobrece el trabajo docente. Parece que es alguien que les está levantando la autoestima a sus estudiantes, ¿sí? La acción de coachear es tomada por la educación emocional y se reduce a acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo de ellas para cumplir metas, para desarrollar habilidades específicas o mejorar el rendimiento en algún aspecto de la vida. O sea, ya no se está hablando de la formación integral de ese sujeto. Yo te acompaño para que logres esta habilidad. La educación, la acción del coach se adentra en el ámbito político mediante la filosofía del entusiasmo, ¿sí? Hay una idea como de encaminarnos hacia la felicidad, digamos, todo es una cuestión de voluntad. Si te esforzás, lo vas a lograr, y con eso queda opacada, queda puesta en menos el desafío de obtener una mirada crítica sobre el mundo que habitamos. En estas perspectivas educativas vinculadas a la mirada mercantilista de la educación, el docente asume un rol de entrenador de unos sujetos destinados a toda costa a un mercado que es vertiginoso, suicida, enloquecido. La tarea nuestra entonces, como la está pensando el actual capitalismo, la tarea de la escuela y la tarea de los profesores, será formar futuros emprendedores que reconozcan sus habilidades, sus talentos, que sean flexibles para cambiar muchos empleos a lo largo de su vida, ya no un especialista, ya no dueño de un saber específico. Y si esto que les estoy comunicando les resulta un disparate o muy alejado de las cuestiones que ustedes piensan, los invito, aquí les dejo el link donde ustedes pueden escuchar en la voz de Esteban Bullrich, quien fuera el primer ministro de Educación de nuestro país durante el gobierno de Mauricio Macri, comunicando en una reunión en la que él participa justamente como ministro, que lo que necesita el sistema educativo es crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. En este mismo discurso, él pone como ejemplo a Marcos Alperín, uno de los dueños y líderes de la creación de Mercado Libre. O sea, cuando hablábamos de las figuras del éxito, cuando hablábamos de esa serpiente, estamos pensando, como decíamos, no tanto en personas que puedan mejorar el mundo, sino en personas que tengan un nivel de riesgo, que tengan un nivel de coraje, podríamos decir, sobre ese suelo de personalidad se orienta la acción educativa. Quienes defienden esta postura sostienen que el nuevo rol que el docente tiene que asumir no está tan centrado en la transmisión de saberes, de valores de una tradición heredada y en pos de transformar este mundo, sino más bien en convertirse en un promotor de actitudes positivas para que favorezca la formación de sujetos empresarios de sí. Para terminar con una imagen que un poco ilustra esto que venimos diciendo, les dejo aquí el docente coach y fíjense cuáles son los elementos destacados, ¿no? Tiene que ser un guía, tiene que ser alguien capaz de escuchar activamente, ser flexible, preguntar, digamos, pero en ningún lugar aparece el verbo enseñar, ser capaz de una habilidad de elegir cuáles son las porciones valiosas de la cultura que no pueden dejar de ser conocidas por alguien que se incorpora al mundo, y queda totalmente deslucida la idea de derecho a la educación que defendemos desde esta asignatura y que tomamos la perspectiva, ya hemos visto, marxista, gramsciana, de considerar las instituciones educativas como territorios de lucha y como espacios de resistencia a esta forma de poder que en el presente nos resulta más difícil de combatir porque no se encuentra preocupados en nuestras redes por subir nuestras mejores caras y obtener
un gran número de likes, diría nuestro filósofo coreano Byul-Chul Han. Ahora sí, nos despedimos hasta la clase de consulta. Esperamos que les haya resultado atractiva estas lecturas.